Bienvenidos a un nuevo programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y bueno, pues hoy es 18 de agosto, martes. La pandemia sigue en su segunda ola claramente. Espero estar en situación de pico esta semana, aunque el escenario fue demasiado optimista, como veremos más adelante. Y bueno, os quería dar algunas informaciones y alguna pincelada diferente a otros informes, una forma más personal, ¿no? La que veis detrás es mi madre, que hemos estado este fin de semana, pues, a despedirnos o a saber que nos vamos a tener que recoger en estos días próximos. Ya está en una vivienda tutelada en un pueblo de Castilla-La Mancha y bueno, pues sabemos que lo vamos a tener más difícil verla a partir de ahora, pues porque las residencias cerrarán. Es una de las medidas anti-COVID que se tomó conjuntamente con el Ministerio y todas las comunidades autónomas el pasado viernes, ¿no? Aunque no sé qué están esperando aún comunidades como la mía para aplicarla. Se va a hacer, dicen, en esta semana, pues todas lo van a aplicar de una forma, o sea, antes o después lo van a hacer todas, pero bueno, vamos a ver los números y vamos a ver que la situación no es tan buena como esperábamos para ninguna de las comunidades autónomas ni ninguno de los territorios. Alguna se puede escapar algo, pero realmente veremos después que los números no engañan. Esto por una parte. Por otra parte decía que quiero hablaros, el que os habla, de una forma mucho más personal, más cercana. Porque esta semana me he enfrentado incluso pues en mis descriptores a algún que otro comentario pues que me ha dolido, me duele bastante el ver que hay gente que se basa en la alarma o en la creencia del alarmismo, etcétera, para criticarte y después ir por ahí diciendo que no pasa nada, que no hay que llevar mascarilla y cosas y sandeces de ese tipo. Entonces, no sé si apartar mi lado científico, aunque siempre he probado, siempre, y hoy lo voy a hacer alguna vez más, siempre he probado que lo que digo es real, o que al menos se ajusta a los datos, a los hechos que se conocen, oficiales e incluso pseudooficiales, como ya sabéis, pero de ahí a negar la evidencia, pues va un paso, como veo, y sí que hay todo un análisis de gente que practica pues el terraplanismo, como digo yo, o sea, decir que la Tierra es plana a estas alturas de la vida y decir que el COVID-19, por ejemplo, no existe y que esto es un bozal y que no se pongan mascarillas y que la libertad de las personas en no llevar mascarilla, una serie de sandeces que me parecen de lo más estúpido, teniendo claro que nuestros padres, los que han dado la vida porque hoy estemos aquí y porque hoy estemos aquí como estamos, solo nos pidan, o esta pandemia, esta guerra como es contra el bicho, solo nos pidan eso, solo nos pidan ponernos una mascarilla y tener medidas de contención con respecto a ellos sobre todo y con respecto a nuestra sociedad para, hasta que llegue una vacuna, hasta que llegue una solución, pues simplemente contenerlo y que ellos se vean lo mínimamente afectados. ¿Es tan grave? ¿Es tanto lo que nos piden? ¿De verdad? ¿Lo pensáis? ¿Es tan malo cerrar el ocio nocturno? ¿De verdad hemos tenido que esperar tanto para hacerlo? Ya sé que hay razones económicas, pero ¿de verdad compensa, como vais a ver hoy, más de 200 muertes en la última semana? ¿Era necesario? ¿De verdad lo pensáis? Yo creo que no. Para mí lo más importante es la vida humana. Quizá ese es mi delito, ¿no? Que soy muy humanista. Y soy economista también. Pero está claro que lo primero son las personas humanas. Y las comparaciones con otras enfermedades, etcétera, que también es típica del Spanish, bueno, pues que sepáis que el COVID-19 no es una gripe, de luego no lo es. Y todavía hay gente que lo sigue diciendo. Clama al cielo. Para mí clama al cielo. Porque hemos tenido cerca oficiales de 1000 muertos día. El cáncer, se habla tanto de él ahora, son unos 300 muertos día, que es una barbaridad, que se está luchando contra ella todos los días, pero se ha triplicado en algunos momentos, ¿no? Que lo sepáis. Esto es obvio. Los accidentes de tráfico que nos preocupan tanto, con buen criterio, a un Estado le debe preocupar, en agosto serán unos 100 fallecidos por accidente de tráfico en España. Estaremos en el centenar. Bueno, pues en la última semana, en el COVID-19, han muerto más de 200 personas. Estos son datos y evidencias. Ah, que son mayores. Esta es la otra historia. Alucinante, alucinante.
me parece. En fin, que la esperanza de vida no va a reducirse tanto. Total, los que fallecen son mayoritariamente mayores. Qué poco de humanismo nos queda, si esta es una de las razones. Evidentemente sí que afecta más a la gente mayor, pero también hay gente de mediana edad y gente menor que es afectada, contagiada y que tiene secuelas con esta enfermedad. Bien, vamos a ver los datos y vamos a seguir hablando de todas estas y otras muchas cosas. Mirad, tenemos en España ahora también una plataforma de los médicos por la verdad. Y bueno, he estado mirando, informándome, voy a empezar con esto. He estado mirando algún que otro vídeo de la doctora Prego, etcétera, etcétera. Y bueno, me parecen demenciales, no lo siguiente. Me parece que unos doctores puedan llegar a hacer ese tipo de vídeos y ese tipo de aseveraciones. Me parece un terraplanismo brutal, de una pseudociencia abismal y de una búsqueda de la información interesada colosal. Mirad, solo finales de julio, primeros de agosto, algún que otro vídeo, no voy a hacer alocución alguna, ponerlo en Google, poner doctora Prego, y algún que otro vídeo incluso en medios nacionales, hace aseveraciones como que el COVID-19 sí que lo da porque existe el coronavirus, pero dice de él que se transmite, esta señora, dice que se transmite o se propaga solo por la tos o por el estornudo y que la OMS no dice nada que no sea así. O sea, que esto lo dice la OMS. Bien, yo me voy a la OMS, me voy a la página web de la OMS, en español, porque también la está en inglés, etcétera, etcétera, en español. Y en cosas que debes saber sobre la enfermedad del COVID-19, dice, ¿cómo se propaga la COVID-19? Lo estáis viendo aquí, ¿no? Y dice, una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser. Primero he dicho infectada, ¿eh? Al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen repetidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID sin nada a las gotículas, por eso esas gotículas pueden caer sobre objetos y superficies que rodean, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tenéis ahí. Evidentemente es falso lo que estaban diciendo estos médicos, por la verdad, poniendo en su soporte a la OMS. No quiero decir de todo lo demás, que después diré algo. Después dice, ¿es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma, es decir, los asintomáticos? Y dice, la principal forma de propagación de la COVID es a través de las gotículas respiratorias, expedidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. Muchas personas con COVID presentan solo síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. En un porcentaje, está calculado, etc. Bueno, por los asintomáticos hay una probabilidad, no cero, hay posibilidad de contagio. Bien, podría seguir infinitamente con muchas de las cosas o de las aseveraciones que se hacen por parte de este grupo, de esta plataforma, que ha hecho junto a algún que otro cantante, nunca mejor dicho lo de cantante, en el otro sentido de la palabra, pues han hecho que algunos se organizaran y fueran allí antes de ayer, el domingo, a hacer una manifestación, unas 3.000 personas según datos oficiales, en Madrid, a pedir que les dejen la libertad de no ponerse mascarillas. Los bozales. Alucino. Y si os ponéis en internet y miráis algunas declaraciones, o en la 1 o en otros canales, me da igual el que cojáis, de las que hicieron algunos de los susodichos que estaban allí, alucináis. No las voy ni a repetir. Pero voy a daros datos. Voy a daros datos de lo que ha pasado esta semana y por eso hay mi indignación y por eso incluso no hice el programa el sábado porque estaba realmente indignado sobre toda esta situación. Fijaos, ha pasado una semana desde mi último informe. Bueno, en una semana yo dije que estábamos ya a unos 15 muertos por día. 15 por 7, si no resuelvo más, son por 7 por 5, 35, yo lo hago así.
y 7 por 1,70, 105, ¿no? Bueno, pues ya no estamos en 15, estamos en 30. Porque en la última semana, según los datos que yo sigo durante toda la pandemia de consejerías, tengo 213 nuevos decesos. Por orden, en Aragón, donde está principalmente el foco, 74 decesos en una semana. Cuidado que ya estamos en 10 decesos día, ¿verdad? En una comunidad autónoma de, pues eso, 1.300.000 habitantes. En Cataluña, 54 decesos en una semana. Cuidado también. Madrid, que ha empezado ahora. ¿Y cómo ha empezado Madrid? ¿Y con qué fuerza va? Bueno, pues 38 decesos en la última semana. Esto no le pasaba a Madrid desde ya hace semanas, y algún que otro mes. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Si sumas, que ahora se salvan muy pocas, País Vasco 7 decesos, bueno, si sumas y sigues, tendríamos unos 213 decesos de consejerías. Bien, ha habido esa traslación. He estado mirando los modelos que siguen todos los países y hay dos tipos fundamentalmente de modelos. Los que están en bajada, meseta caída, como es el caso de Brasil, Estados Unidos, pues están en su primera ola y están cayendo muy lentamente, poco a poco. Y el formato europeo, si queréis, donde más de un país, Francia, Alemania no tanto, pero también, España por supuesto, tienen esa caída de curva, cierre total y ahora claramente una segunda curva, si hablo de contagios, que se iba a trasladar, antes o después se iba a trasladar a hospitales, como veremos ahora, y finalmente a decesos. Desgraciadamente, en una semana hemos perdido 213 personas. Esta gente, que hemos dicho antes, dicen que los estados las hinchan. Bueno, pues de esas 213 tenemos unas 60 reconocidas por el gobierno. Es decir, fijaos, que pocas, ¿no? ¿Dónde queda eso de que hinchan las cifras? Pero es que en España, como sabéis, tenemos actualmente, nos llegan a 30.000 datos oficiales. Si cogemos los registros civiles, tenemos, como sabéis, no 30.000, tenemos 50.000. Pero esto no solo pasa en España, luego recordaré este tema y hablaré cuando hable del tema internacional, para que veáis estas, como digo, sandeces o datos sin refrendo que hay continuamente o se establecen continuamente por estas personas que no entiendo. Yo no he entendido todavía el formato ni el porqué. Bueno, vamos con el índice acumulado y vais a ver que hemos cambiado colores porque hay situaciones dispares. Bien, sabéis que el foco, el rebrote, para mí, segunda ola, hace tiempo, pues se formó fundamentalmente por 3, 4 comunidades autónomas, después 5, bueno, pues ahora ya no tenemos 5, ya tenemos, si no recuerdo mal, tenemos 7 metidas ahí, o con el territorio de Melilla, me parece que son hasta, no, son 7 con el territorio de Melilla. Estarían Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra, Baleares, que es la novedad, País Vasco y Melilla, que también es la novedad. Bueno, lo de Melilla es una situación de que por pocos que haya, enseguida pues es abultado al ser una ciudad realmente, ¿no? Bien, aún así está en 233 su índice acumulado, ha cambiado brutalmente en unos días, ya digo, son pocos contagios en forma absoluta y en relativa hace que crezca, es decir, cuando divides por la población, porque son realmente pocos. Pero esto, con el mismo, tenemos a Madrid, con el mismo índice acumulado. Madrid ha subido, pero de una forma colosal. Está por encima de los 200 de índice acumulado. Ha superado clarísimamente, pues está prácticamente al doble de la media nacional. Ha superado clarísimamente a Cataluña. Cataluña ha bajado. ¿Os acordáis que dije que había algunas que estaban mejorando? Aragón está en meseta, cayendo. ¿Os acordáis que es lo que preveía la semana pasada, que esto iba a pasar? Navarra no, Navarra sigue creciendo, no tanto ya en los últimos días, pero sigue creciendo. Vamos a ver si inicia la bajada. Baleares ha pegado la subida también esta semana, esta última semana. También ha tenido un nivel elevadísimo. Se ha acabado su actividad turística, pues está ya derrotada totalmente con estas cifras. Alemania ha tomado medidas en el asunto y bueno, pues se retiran de allí ese turismo, el poco que había llegado, y bueno, pues la campaña de verano está acabada. Si se hubieran aplicado determinadas acciones antes, estas que se han
aplicado ahora, pues quizá habríamos llegado a tiempo y no habría pasado esto, ¿no? Finalmente. Esa es mi opción siempre. Creo que cuanto antes se hagan las cosas, mejor que después, porque al final el efecto va a ser mucho más pernicioso, va a ser mucho más perjudicial. Pero bueno, esta es mi visión o mi forma de ver las cosas. De Cataluña digo que ha mejorado y está mejorando. Aragón, bueno, está en los niveles que está, en 500, pero ha mejorado también. Digamos que está en la meseta. Y bueno, el resto, pues no. País Vasco sigue aumentando, está en 150, que parece que el control allí es bastante férreo. De hecho, están anunciando nuevas medidas para hoy por su estado de emergencia declarado dentro de la comunidad autónoma. Y bueno, Madrid dice que va a aplicarlo próximamente, pero todavía no ha aplicado las medidas anti-COVID, en donde fundamentalmente quiero recordar que tenemos medidas de control del ocio nocturno y medidas de control de residencias, las dos que pedía a gritos, si queréis, o no tanto a gritos, hace ya 3 semanas. Ahí tenéis mis vídeos, y que creo que era necesario implementado antes, y bueno, pues ahí tenéis los resultados. Estamos en 125, estamos en 360.000 contagios, y bueno, ya sé, y es cierto, que es una ola totalmente distinta a la otra, porque estamos en las máximos, estamos a unos 6.000 contagios días, como estábamos en marzo en ese sentido, pero efectivamente la letalidad es muy inferior, infinitamente inferior, la mortalidad también. Es decir, que el tema de cuántos mueren por contagio son infinitamente menor a la que había antes. Sin embargo, ¿se ha trasladado parte? Sí, lo vamos a ver ahora. ¿Cómo ha conducido a esa nueva información? Pues fijaos, os lo voy a contar, mirad las proyecciones. Si nos vamos al tema de contagios, pues veis que en la última semana se han producido 36.000 nuevos contagios, por encima de lo que yo pronostiqué, pues yo creía que íbamos a bajar antes curva. El efecto de Madrid para mí era lo temía bastante, pero es que Madrid ha incorporado, como veréis ahora, ya tenemos 1.000 hospitalizados en Madrid, claro, de los 3.000 y pico. Es decir, Madrid está a un ritmo brutal, que como no lo tengan ya, pues a pesar de que ahora se han hecho iniciativas de cribado, etcétera, pues va a ser muy complicado que baje a tiempo para la vuelta al cole, como ya estábamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues mi previsión sigue siendo ciertamente optimista con la entrada de estas medidas, es que la semana que viene tengamos algo parecido a lo que ha habido esta. Es decir, estemos ya en meseta. Esta semana que estamos, no la semana que viene, esta semana, porque sea prácticamente un calco de lo que pasó la semana pasada. Con lo cual, bueno, pues algunas comunidades sigan bajando, otras sigan con crecimiento, pero no tan severo, y poco a poco, pues vayamos cerrando ese pico, esa curva arriba, en los casi 400.000 nuevos contagios. Y poco a poco, pues semana a semana, lleguemos a 1 de septiembre con una caída en esas cifras de contagios. Esa es la idea, y esta es mirar más o menos cómo queda para que la veáis, ¿veis? Esta sería más o menos la representación semanal de cómo quedaría esa curva, ¿no? Veis que al final pues bajaríamos en esa segunda ola de la COVID-19, la llamo así, pues la bajaríamos. Bien, ¿y qué ocurre en hospitalización? Pues en hospitalización tenemos pues un problema que hemos pegado un salto tremendo esta semana. Pero ahora veremos un poco los datos, que los tengo también, del reparto de comunidades autónomas, sobre todo en las más importantes, y hemos pasado a 3.500. Yo lo había cerrado más o menos en unas 2.900, era mucho más optimista de lo que ha pasado, ¿no? Estas cosas pues pasan y a veces se cometen errores. Yo creía y quería creer que pues, se iba a frenar antes. No ha sido así, y bueno, pues ya lo que tengo para la semana que viene es mínimo, aún siendo optimista, pues tengo casi unos nuevos 1.000 ingresos hospitalarios, es decir, nos vamos a ir a unos 4.500, 4.450, esa es la idea, ¿no? Y bueno, pues el crecimiento va a ser de unos nuevos 1.000. Y las UCIs, pues tenemos ahora 443, la semana pasada teníamos 328. Es decir, el nivel de críticos también es inferior en esta segunda ola al que había antes, pero aún así, pues sigue creciendo. Hemos crecido en 115, aproximadamente 115 UCIs, es decir, más o menos un tercio de lo que había. Pero claro, para crecer en 100, prácticamente en 100, hemos tenido que crecer en contagios, como veis, en unos 35.000. Bien, es muy inferior la fuerza de la segunda ola, ¿no? Sí, en términos de que hay mucho cribado, hay mucho asintomático. Yo dije que estábamos entre el 60 y el 70% asintomáticos. Bien, todo esto es cierto, pero, claro, como no se frena,
pues estamos subiendo y subiendo y ya vamos por 3.500 ingresos hospitalarios, de los que 1.000 están en Madrid, cuidado, 1.000 están en Madrid. Y bueno, y tenemos 443 UCIs, de las que 100 están en Madrid. Bien. La previsión para la semana que viene, pues que esto siga creciendo y que estemos en unas 550 UCIs, desgraciadamente, y que estemos en unas 4.500 ingresos hospitalarios. Esta sería la segunda ola y, como veis, bueno, pues hay un crecimiento aún todavía exponencial sin cierre de curva. Aquí no hago estimaciones a priori, pero la idea es que empecemos a hacer meseta a partir de esta semana. Es la idea. Bien, vamos a ver si se cumple, ojalá y sea así, y esto es lo que apunta de momento, ese crecimiento ya polinómico es lo que apunta para esta semana. Vamos a ver si esto se cumple y vamos a seguir hablando de datos. Bueno, que no hay pandemia, dicen, que es una plandemia, que es un plan orquestado con el 5G y los hercios del mal rollo. Vamos, ¿qué queréis que os diga? Evidentemente tenemos más de 20 millones, hoy 22 millones en la Tierra de contagios. De esos, 774.000 de los oficiales han fallecido por COVID. ¿Queréis ver una cosa más? ¿Os acordáis de la resurrección que hicimos en España? Y es que hoy estoy realmente enfadado con todo esto. ¿Os acordáis de aquella cifra, yo sí me acuerdo, que estaba en 30.000 y de pronto pasó a 28.000? Bueno, antes pasó incluso a menos. Y se resucitaron. Bueno, pues no penséis que somos tan tonticos o tan los españoles. Es que los ingleses lo acaban de hacer. Y aquí no pasa nada. Para que luego digan que los estados hinchan las cifras. Vale. Los ingleses esta semana tienen 5.000 decesos menos que la semana pasada. Mirarlo. Que han ajustado, han limpiado, han diagnosticado. Y de pronto, de 46.000 que aparecían hace una semana, vaya, estamos en 41.000. Va a ser que sí, va a ser que todos los estados lo que hacen es incrementar los decesos. Va a ser que debo ser vamos, que no me entero de nada. Y que tenga yo que ver vídeos donde dicen que los estados meten ahí todo tipo de decesos. En fin, ¿qué queréis que os diga? Y no es solo un problema de los decesos de COVID, sino todos los que deriva esta enfermedad por no poder hacer una asistencia adecuada. Porque colapsamos los sistemas sanitarios nacionales y ese colapso hace que no se puedan atender otras patologías. Lo he dicho muchas veces, que no es solo los muertos de COVID, no, hay muchos otros que no se reflejarán nunca en las estadísticas y que también nos los hemos cobrado a costa de esta pandemia. Que no pandemia, por favor. Bien, como decía antes, parece que a finales de agosto la primera ola de la pandemia parece que está en meseta. Parece que esos 300.000 ha sido el pico, 300.000 contagios día, y parece que poco a poco las estructuras de las primeras potencias en cuanto a COVID, que son Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, pues están tendiendo a bajar. Y que hay otras, como he dicho antes, el formato europeo se le puede llamar, incluso, bueno, Corea en su momento, Japón, que han entrado o están en esa segunda ola de contagios por cribados, etcétera, llámese, menos letal, que está haciendo que las tasas de letalidad bajen. La letalidad eran los muertos por contagios, ¿os acordáis? Es decir, que ahora muere mucha menos gente por la que se contagia. Es decir, que si antes necesitábamos 1.000 contagios para que murieran 10 personas, ahora para que mueran 10 necesitamos a lo mejor 5.000. Esa es la historia o lo que os estoy transmitiendo. Pues esa tasa de letalidad ha reducido mucho y es lo que os dije, que hay una estrategia, entre comillas, si queréis, de los países, pues que como están haciendo cribados y muchos más test, lo necesario, pues ahora España está ya por debajo del 8% en letalidad, mucho mejor que muchas otras de sus naciones amigas, si queréis, o vecinas, mejor que amigas. Bien, vamos a ver qué ha pasado en el resto del mundo. Como os decía, 22 millones estamos ya, y bueno, el ritmo de momento, aunque he dicho que parece que ha encontrado el freno en los 300.000, bueno, pues ahí está, ahí sigue, no es que haya bajado, claramente. Pues una vez está en 260, otra en 280, bueno, está en ese tope. Parece que la curva ha encontrado el tope en los 300.000 días. Vamos a ver si realmente dependerá de esos dos países que parece que están en una situación no peor que la anterior, hablo de Estados Unidos
de Brasil y si queréis también de la India, para que vayan poco a poco bajando, ¿no? En cuanto a los focos, bueno, pues incluido, para que veáis, situaciones de países complicadas también, la puntualidad de Chile, desde aquí un recuerdo a mis amigos chilenos, allí una tía, mi tía Beni, también tengo a más de un amigo como Brian. Bien, pues muchos recuerdos, pero ahí como se ha centralizado en la región metropolitana o lo que es la región de Santiago de Chile, pues ahí la he incluido también, pues para que veáis que está más o menos en niveles como La Rioja. Es decir, hay un nivel de fallecidos elevado. Prácticamente, pues si en el país, en Chile, han muerto 10.500, 8.000, es decir, el 80%, 8.100, son de esa región metropolitana, que es prácticamente la capital, ¿no? Y su área metropolitana. Digamos, como la provincia de Madrid aquí, pues la provincia de Santiago, si queréis, o la comarca de Santiago, el área metropolitana, que se llama así, región metropolitana. Bien, la he introducido pues para que lo veáis. Los Ángeles, ya lo pusimos antes, está también en esos niveles. Lima también la he metido porque Perú está en un nivel muy complicado y bueno, pues Lima está aproximadamente como Madrid, la ciudad de Lima, y bueno, pues luego tenemos Sao Paulo, que prácticamente está ya como la provincia de Ciudad Real, que sigue estando en esa segunda posición de este ranking, en donde poco a poco he ido incluyendo pues zonas de las más afectadas. Si pensáis que hay alguna a nivel internacional queréis que incluya, porque veis que es importante, decírmelo y la incluiré para entrar en este ranking de pequeños focos, ¿no? Bien, vamos con los datos finales sobre el tema de hospitalización y a despedir el vídeo. Bueno, pues aquí os pongo otra nueva tabla que he incluido de análisis. También tengo la desagregación de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en la última semana, como os decía, tiene 6 decesos nada más, si queréis, porque son menos de 1 día. Es una relación bastante buena para esta comunidad que estuvo tan afectada. Es una comunidad que está en el rango inferior sobre el índice acumulado, comparada con el resto de España. Y bueno, es una comunidad que sí que se le empieza a notar claramente el tema de hospitalización, que ha pasado a 84, ha subido en 40 en esta última semana. Sin embargo, las UCI siguen siendo 8, está en el mínimo. Esto es así, veremos si se traslada o si no, porque parece que aquí los focos o los rebrotes están bastante controlados y son poco fuertes, en el sentido que son bastante asintomáticos. Pero eso, que hemos pasado de 44 que teníamos la semana pasada, la carga hospitalaria ha crecido bastante, pues en el 100%, se ha doblado. Ciertamente no la de UCI, pero bueno, pues vamos a dar tiempo, ojalá y no, ojalá y poco a poco se cierre. Por eso, en esta comunidad, en la mía, sería muy importante que lo aplicaran ya lo antes posible. No sé a qué están esperando. Ojalá y bueno, en estas horas que lo estoy contando, pues ya se actúe y se prohíba pues, lo de fumar, se prohíba el tema de residencial, se controle y el tema del ocio nocturno, porque es más que necesario. Botellones incluidos, por supuesto. Vamos a ver qué ha pasado en toda España. Pues tenemos, como decía antes, 3.510 hospitalizados en toda España. De ellos, 1.990, vamos a ser exactos, 990 están en la Comunidad de Madrid, 642 están en la Comunidad de Cataluña, 527 están en Aragón. ¿Vale? Pues como veis, entre esos 3 comunidades autónomas, ciertamente se llevan más de la mitad, se llevan el 60%, tranquilamente, ¿no? 2/3. Y en UCIs pues pasa algo parecido. De los 443 tenemos 129 en Cataluña, 96 en Madrid, 60 en Aragón. Es decir, nos quedan 158 para, pues eso, apenas 1/3 para el resto de España. Esta es la situación a hoy, pero porque los focos fundamentalmente han sido ahí. Y ya veis, Madrid ha tardado bien poco en colocarse en esa situación tan mala para ellos, ¿no? Madrid, la situación para mí es más que preocupante. Bien, en las comunidades autónomas, como os decía antes, por ver un poco, en Castilla-La Mancha le va bastante bien, como os había dicho, tiene un índice acumulado de 66, ojalá y se actúe rápidamente. Castilla y León, ya desde la semana pasada, los rebrotes son preocupantes y han hecho que esté más o menos en torno a la media, por eso la pongo en amarillo. La Rioja también le pasa algo parecido, está en torno a la media. Aquí el nivel de población es muy inferior. Andalucía sigue creciendo, es una comunidad autónoma muy poblada y los focos están repartidos fundamentalmente en la zona este, vuelve a ser la que tiene más problemas, la zona de Almería, Málaga, etcétera. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona, pero ahí el foco es más el foco este de Andalucía. Canarias,
ha aumentado algo, aunque son islas muy diferentes al problema que hay en Baleares. Cantabria ha aumentado bastante, era una provincia idílica y supongo que por las movilidades, etcétera, bueno, por distintas situaciones no está tan bien. Murcia sí que ha detenido su curva, está bastante bien dentro de lo que es ahora el marco. Galicia siempre ha estado bien, ha subido, pero es una de las que mejor se comportan. Y bueno, y Ceuta pues sigue manteniéndose como uno de los territorios, bueno, con el índice acumulado más bajo, como veis, ¿no? La Comunidad Valenciana, quiero destacarlo, que me preocupa, me preguntan siempre, algunos de mis seguidores son de allí, recuerdos para ellos también, decirles que esta semana se ha comportado mejor, que parece que ha detenido su curva de contagios y la veo pues mejor. También su índice de hospitalización se mantiene bastante estable, ha crecido algo, pero no al ritmo que las otras y bueno, pues le veo buenas perspectivas a la Comunidad Valenciana. Ojalá y siga su detenimiento y vaya decreciendo también, como todas, ojalá y todas sea así, ¿no? Bien, vamos con la información final y con los últimos datos para cerrar este vídeo. Bien, me despido ya. Quería deciros muchas cosas, el vídeo va a ser algo más largo, pero bueno, estaba muy enfadado, sigo estando muy enfadado con estas posiciones que no alcanzo a entender, que además se tratan de apoyar en la ciencia cuando no hay forma humana de entender estas elucubraciones que se hacen sobre que no existe el virus, sobre que no se lleve mascarilla, sobre total tantas y tantas sandeces sobre que los países hinchan los muertos, sus muertos en COVID-19. ¿Qué queréis que os diga? Me parece más que demencial porque yo tengo clarísimo que por esta enfermedad ha muerto mucha más gente de la que se ha reflejado en las estadísticas oficiales, porque yo tengo clarísimo que este virus mata y colapsa centros hospitalarios y mata por vía indirecta para otras patologías y que la forma de contención actual no es muy buena, pero tenemos muchas mejores armas que las que teníamos hace bien poco tiempo. Y una de ellas es el distanciamiento social, otra de ellas es el uso de mascarilla y otra de ellas, como sabéis, es la higiene continua de manos, etc. No cuesta mucho. Eso es lo que podría resumir que nos piden nuestros mayores, ¿no? Para cuidar de ellos, seguir cuidando de ellos. ¿Qué menos? Que si hemos llegado aquí y a donde estamos hoy, por su trabajo, su esfuerzo, y lo único que nos piden y desean es que nos comportemos de una forma necesariamente social para salvar sus vidas. Y bueno, y en lo personal, a mí me ha aportado bastante hacer este programa, me ha tranquilizado incluso. Creo que nunca he sido alarmista, es más, he pecado esta semana, como veis, uno de los errores mayores que he cometido a lo mejor ha sido por ser demasiado optimista. Pero trato siempre de reflejar datos, fuentes y de manteneros al día. Y esa necesidad que yo he visto siempre es lo que me ha hecho estar aquí hoy y no tener más o menos suscriptores, causar más alarma social, una serie de historias que no he compartido y quien me conoce sabe perfectamente que no es mi leitmotiv. Me dedico a otra cosa, como ya sabéis, soy economista, pero también soy sociólogo y siempre la sociedad me ha mantenido muy despierto y no he dejado pasar una. Y ya decía hace tiempo, cuando estábamos en los balcones, que ojalá y cambiáramos tanto como decíamos que íbamos a cambiar. Pero desgraciadamente hoy no veo unión y hoy veo a gente que no comprendo, que bueno, que tiene su derecho a manifestarte, pero que lo haga bien. Porque desde luego eso que hicieron hace 2 días, no sé si llamarle terrorismo sanitario, pero desde luego es una barbaridad. Salir a la calle 3.000 personas unidas, cantando, vociferando, con la que está cayendo, en la ciudad con la que está cayendo en Madrid. Bueno, pues desde luego quien la ha autorizado tiene algo que contestar y quien la ha hecho tendría que preguntarse qué ha conseguido. Veremos dentro de 2 semanas si ese posible freno para Madrid pues no se ve mucho más agudizado. Veremos qué pasa con los colegios. Hoy he hablado poco del tema. Si me preguntáis, creo que va a haber retrasos en la entrada.
de acuerdo a distintas comunidades autónomas, pero creo que, según estoy viendo el modelo, creo que se va a iniciar, porque no podemos perder esta oportunidad de iniciar un curso académico con seguridad, con distanciamiento social, con medidas de higiene. Creo que es posible y factible. Difícil, seguro, pero factible. Y en la situación que estamos ahora, mucho más difícil. Ojalá y en 2 semanas estemos en otra. Aviso, o creo, que distintas comunidades van a tener que pedir una prórroga, si queréis, en sus inicios. O sea, que no van a empezar en las primeras semanas de septiembre, van a tardar algo más, como en las universidades. Le hace, por ejemplo, a la mía. No vamos a tomar nuestro tiempo para empezar, vamos a empezar el día 21, en el caso de mi facultad. Pero bueno, creo que es factible y creo que será viable. Eso sí, por ejemplo, en Madrid dudo que empiecen en las fechas que se estableció en su consejería. Lo dudo claramente, porque solo faltaba que estos 3.000 descabezados del otro día salieran allí a decir las barbaridades que dijeron y hacer lo que hicieron. Que por esto me caerán en descripción más de una. Yo trato de leerlas y las que son desafortunadas, que hay más de una, pues las acabo bloqueando. Pero bueno, que me caigan, ya tampoco creo que va en la historia. Pero necesito decirlo. Necesito decirlo, y si esto es alarmismo, pues que venga Dios y lo vea. No, yo creo que es más alarmismo decir la serie de sandeces que se dicen y apoyarse en, pues, en incongruencias totales hasta en la OMS, que me parece de lo más alucinante cuando veo que algunos doctores se atreven a tergiversar lo que dice la OMS. Primera página, la podéis ver, ¿eh? Menos mal que se pueden ver estas cosas. Pero bueno, que se dicen alegremente y no pasa nada, o que nos inventamos, que los medios de comunicación se inventan las cosas para que esto sea una pandemia. Y bueno, y las movidas del 5G ya es que no me caben en la cabeza, y bueno, pues en fin. Creo que el principio de parsimonia, como he dicho siempre y digo siempre a mis alumnos, es el más factible para estas cosas. Cuando hay una forma sencilla de explicar las cosas y una forma real de explicarlas, y de que éstas sean tenidas en cuenta como que funcionan así, es decir, que haya una realidad de soporte después, pues lo más fácil es pensar, como decía Oscar, que se comportan así. Las cosas no dan más vueltas. La forma más fácil es el modelo más simple, siempre que sea viable, ¿no? Y creo que en este caso hay datos más que claros y esclarecedores de lo que está pasando, cómo está pasando. Y bueno, como decía también algunos de mis descriptores, yo creo que hay pandemia para largo, necesitamos vacunas, necesitamos topar contra ella, pero en el estado de subida, bajada, contagios, nuevos contagios, pues veis que la movilidad es uno de los factores y la densidad de población otro, claramente. Entonces, yo creo que hasta que no haya una vacuna y un tratamiento claro, y eso nos va a llevar a 2021, pues no cerraremos esa curva internacional. Es decir, estoy hablando de que mínimamente nos vamos a ir al verano de 2021. Ojalá y me equivoque una vez más. No quiero ser alarmista, pero de otra manera también lo creo. Fijaos ahora, lo tenéis claro con la que se ha montado este verano, con lo que hemos hecho. Y bueno, pues realmente la tasa de letalidad o la tasa de mortalidad es infinitamente mucho más baja que la anterior. Aún así, pues hay que tenerlo en cuenta, hay que tomar medidas para que podamos volver al cole y a nuestra actividad económica diaria, pues el mes que viene, que lo vamos a necesitar hacer, y no podemos permitirnos más caídas en el PIB, aunque ya digo que el PIB español va a estar yo creo, aproximadamente el 30% menos de lo que ha sido el último. Yo lo cifro en unos 800.000 millones aproximadamente. Veremos a ver qué pasa. Bien, nada más, no os canso más, perdonar todo esto, pero necesitaba decirlo, necesitaba comunicarlo. No sé si he tratado de no faltar a nadie, sino hablar con datos como siempre hago. Y bueno, pues abierto a like si os ha gustado, difundir si queréis, y bueno, si no, que sepáis que es desde mi módica visión de los datos lo que creo que está pasando en el mundo y cómo creo que está pasando. Y así sigo con la trayectoria ya de 5 meses, en donde, como sabéis, me he confundido pocas veces, y no es un acto de orgullo ni de... no, es un acto simplemente de aplicar la ciencia y aplicar los datos, sus tendencias, sus formas de comportamiento, porque de ahí se saca mucha información. Es lo que he tratado de transmitiros y lo que sigo haciendo para vosotros. Un abrazo y hasta próximos informes.